Estaba la Sandoval Bus de la muerte platicando, y desde un autobús llega la parca caminando. La parca, muy cautelosa, se acerca como un león. Toma a Jay muy sigilosa y se la lleva hasta el panteón. Chris, muy contenta, comenta que comenzará a investigar, porque esta historia que enfrenta está buena para grabar. Bienvenidos al especial del Día de Muertos de Sandoval Bus. En este especial hablaremos del origen del Día de Muertos, que se celebra en México el 2 de noviembre. Así es, en esta ocasión trataremos el tema del Día de Muertos, que es una celebración típica mexicana, que se celebra, como menciona Chris, el 1 y el 2 de noviembre. Asimismo, les contaremos algunas historias que nos han acontecido a nosotras tras estar realizando las ofrendas. Y bueno, sin nada más que añadir, apaguen las luces, pónganse los audífonos, comenzamos. ¿Qué pasaría si tuviéramos la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos fallecidos por un día? Revivir esta enigmática tradición que reúne de una increíble manera la vida y la muerte. A través del tiempo, el paso de la vida hacia la muerte les ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano. En diversas culturas se han generado creencias, ritos y prácticas para venerarla, honrarla o espantarla. En México, una de las tradiciones más reconocidas a nivel internacional por su diversidad sociocultural es el Día de Muertos, una celebración que honra a los difuntos el 1 y 2 de noviembre de cada año. Pero, ¿de qué trata esta antigua costumbre? Desde la época prehispánica, los indígenas la han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida, es decir, forma parte del ciclo de la naturaleza. Principalmente se han encontrado vestigios de estas celebraciones en las etnias mexicas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Al llegar los conquistadores, estos ritos se fusionaron con la religión católica, dando origen al Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las fiestas más importantes de México, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es una tradición que nació en una época precolombiana y ha sabido adaptarse hasta llegar hasta nuestros días, con mucho más fuerza, color y alegría para recordar a los que se fueron y que, según las creencias populares, vuelven para visitarnos, que coman y beban con sus familiares como cuando estaban vivos. Los festejos del Día de Muertos comienzan el 31 de octubre, cuando se pone una ofrenda en cada casa a esperar la llegada de las ánimas. A la mañana siguiente, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llegan las ánimas de los niños, y el 2 de noviembre, Día de los Muertos, llegan las ánimas de los adultos. El mexicano tiene una relación muy particular con la muerte y muy diferente a otras culturas, en la cual la muerte no es vista como un final, sino como parte de un ciclo. A lo largo de todo México se colocan vistosos y coloridos altares. Por la noche, los panteones adquieren un semblante aún más solemne, ya que son visitados por cientos de personas que juntas son alumbradas por cientos de velas. Elevan sus plegarias hacia sus seres queridos en una atmósfera de tintes amarillentos. En algunas ciudades se organizan festivales y certámenes culturales, artísticos, como dibujos, fotografías o elaboración del mejor pan de muerto. También se hacen concursos de disfraces. Las ofrendas colocadas en los altares representan a los 4 elementos primordiales de la naturaleza: la tierra, representada por los frutos que alimentan a las ánimas mediante su aroma; el viento, representado por el papel picado o papel de china, mismo que por su ligereza se mueve al paso de la brisa; el agua, colocada en un recipiente para que las almas que nos visitan calmen su sed después del largo camino que recorren para llegar a su altar; y finalmente el fuego. Este es representado en velas y veladoras, encendiendo una por cada alma recordada y una más por cada alma olvidada. Entre otros elementos que se pueden apreciar en los altares están el tradicional pan de muertos, la veladora, las calaveras de azúcar, los dulces de calabaza, fruta, agua, pulque,
mezcal o tequila, un plato con sal, así como una cruz que señala los 4 puntos cardinales para que el alma encuentre su camino de ida y de regreso. La ofrenda es un ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con su deidad. Es un acto sagrado, pero también puede ser profano. La tradición popular es el simbolismo de la devoción sagrada y la práctica profana. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, la fruta, los manjares culinarios, el agua y si son adultos, también el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro de un ritual que convoca a la memoria. La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras, mientras que los indígenas le agregaron el sahumerio con su copal y la comida, la flor de cempasúchil. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales, que es el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso. Los elementos imprescindibles para recibir a las ánimas y que en cada uno encierra su propia historia, tradición, poesía y sobre todo misticismo. El agua, la fuente de vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. La sal, elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelva para el siguiente año. Velas o veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía con su flama titulante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. Copal e incienso. El copal era ofrendido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o la alabanza. Es una fragancia de reverencia, se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores son símbolos de festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalo que sirven para guiar al difunto del camposanto a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla del cempasúchil deshojada es el camino del color y olor que trazan las rutas a las ánimas. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa. En este particular día funciona para que las ánimas descansen. El izcuitle. Lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito izcuitle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sienten contentas al llegar al banquete. El perrito izcuitle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar a Mictlán o inframundo. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. La iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo. Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los preciados en el altar. El gollete y las cañas se relacionan con el tzompantli. Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sosteniendo por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban. El retrato del familiar recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo. Para dar a entender, al ser querido se le puede ver, pero ya no existe. La imagen de las ánimas del purgatorio. Para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontrara en este lugar, para ayudarlo a salir,
También puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza. Pueden colocarse otras imágenes de santos para que sirvan como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimo de las buenas relaciones sociales. Además simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos. El mole con pollo, gallina o ajolote es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé. Estos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor de los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita. Las calaveras de azúcar medianas son alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y las grandes al Padre Eterno. También se pueden colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje. El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos. Una cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda purificar sus culpas pendientes. El altar puede ser adornado con papel picado. Los colores significan: naranja, luto; morado hace referencia a la religión católica; azul representa a los que tuvieron una muerte relacionada con el agua; el rojo es el de los guerreros que murieron en lucha o las mujeres que murieron durante el parto; el verde para los jóvenes; el blanco para los niños; el amarillo para los ancianos; y el negro simboliza el inframundo. Descansan también figuras de barro, incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas. La ofrenda en sí es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus deudos. En la mayoría de los hogares campesinos de extracción mestiza o indígena, y aún en algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Sus ánimas llegan el día 1 de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon. En el altar de los angelitos, la comida no debe condimentarse con chile porque les haría daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. A los niños muertos se les ponen dulces de alfeñique, pasta elaborada con azúcar. Con este material se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos y ataúdes. En otros lugares, los altares se adornan con juguetitos de barro pintado con colores alegres. Así, cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos, podrán jugar tal como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues es sabido que a los niños les gusta mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza. Es característico que todos los elementos que conforman el altar de los angelitos estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande, ni pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido. No podemos olvidar la emblemática imagen de la Catrina, que se ha convertido en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. La Catrina mexicana es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Muchas mujeres en estas fechas se disfrazan de catrinas. Esta figura femenina tiene más de 100 años de historia. Este personaje en sus inicios surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. La imagen de la Catrina se ha convertido en la imagen mexicana por excelencia. Con la combinación de las calaveras y las flores se da lugar a este personaje tan característico que hoy es símbolo en muchas festividades fuera de México, la Catrina. En el pasado, la palabra Catrín definió a un varón elegante y bien vestido, normalmente de la aristocracia, el cual iba acompañado de alguna mujer con las mismas características. La Catrina es creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente se llamaba la calavera garbancera. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos. Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este caricaturista y le dio fama a nivel mundial.
Hoy en día, la Catrina adornada con hermosos sombreros y flores es una fuente de inspiración en muchas fiestas de disfraces, tanto dentro como fuera de México. Además de los altares y las Catrinas, otro elemento que conforma el Día de Muertos son las tradicionales calaveritas literarias. En México, la tradición de las calaveras literarias, tal como lo conocemos ahora, surgió al igual que el de las Catrinas al finales del siglo XIX, como una expresión crítica del pueblo contra la élite porfirista, y semejan un epitafio hecho con motivo de Día de Muertos. Sin embargo, la costumbre tiene sus orígenes en la época colonial y se vincula con ciertas expresiones de religiosidad ibérica de la Alta Edad Media, como la danza macabra o danza de la muerte. Se enriqueció en la Nueva España con elementos prehispánicos como el culto a Mitlatelcuitli, dios de la muerte, los zompantlis, troncos de cráneos de sacrificados y posible origen de las calaveritas de dulce, y la poesía precortesiana. Actualmente las calaveras son epigramas o versos rítmicos de rima variada, cuyo motivo principal es la muerte, haciendo de esta un pretexto para efectuar una parodia de personas presentadas como ya difuntas o acontecimientos políticos o culturales. Las características que generalmente se aprecian en dichas creaciones líricas son ingenio, ironía, sutileza, caricatura, rima y musicalidad. Para la composición de las calaveras literarias se requiere sin duda creatividad y observación de algún rasgo o cualidad del tema o persona a ridiculizar. Enseguida, se relaciona con una situación fúnebre, se juega con el lenguaje hasta encontrar la rima, se corrigen los borradores y se redacta la versión final. Seguramente será una experiencia divertida para usted en esta temporada. Escríbala, no importa que no rime. Como ya lo mencionamos, en esta tradición es muy común hacer los altares. Las familias mexicanas se reúnen para hacer la ofrenda, para poner el altar. La de nosotros no es una excepción. Así es, y precisamente por eso en esta ocasión queremos contarles breves historias que nos han pasado justamente en esta fecha. Así es. Normalmente nosotros como familia tenemos una costumbre de hacer el altar los 1 de noviembre para el 2 de noviembre. Normalmente se usa, como ya se mencionó, desde el 20, hay unas que lo hacen desde el 28, otras desde el 29, otras desde el 1. Nosotros realmente lo hacemos desde el 1 al 2, es una ya tradición que le hacemos desde las 10:30 de la noche para que terminan más o menos a las 12, y esto se deriva a que el primer año que lo hicimos tuvimos muchas situaciones paranormales, pues que nos alentaron esta costumbre de seguir haciéndolo así. Así es, en nuestra familia hemos tenido pérdidas que han sido pues muy trascendentes para nosotras, entonces tomando esto como base, mi prima, hermana de Cris, tiende a seguir la costumbre de hacer el altar, incluso ella es la que se dedica pues a realizarlo completamente, o sea, y desde el primer detalle hasta el último. Entonces, pues como lo mencionamos, cuando lo ha estado realizando hemos tenido cosas curiosas de familiares nuestros, y una de las historias que les podemos platicar es que una ocasión, incluso fue de los primeros años en que empezábamos a hacerlo, mi abuelo falleció hace algunos años, entonces tenía la costumbre de una de mis primas llamarla China, y una vez grabando el altar estaban tomando un video y había una canción de fondo en ese momento, y fue muy curioso cómo después al ver el video y reproducirlo nos dimos cuenta que se escuchaba claramente la voz de mi abuelo llamando a esta prima que les menciono. Se escuchaba como una especie de susurro en la que mencionaba su apodo. Entonces esto pues fue para nosotros pues impactante, porque a raíz de eso empezamos a tener ciertos acontecimientos, no solo en Día de Muertos, sino en otros momentos, pero creo que eran como más evidentes en esta fecha. Así es, también el ambiente que se vivió en ese momento. Realmente nosotros cuando grabamos el video jamás escuchó el aire, no recordamos que hubiera mucho aire, y sin embargo en el video se escucha muchísimo el aire, que fue una de las cosas que hizo un poco más tétrico el video, pues aunado a la voz que se escuchó de mi abuelito, pues, mencionar a China. Así es, también otra cosa que se me hace importante acotar, que esta clase de situaciones, o al menos en mi particular punto de vista, no me generan como miedo, al contrario, se me hace como
bonito porque de alguna manera fundamentan el hecho de que pues en esa noche es verdad que ellos nos visitan. Así es, también otra de las anécdotas que nos pasó, estábamos haciendo el altar, o fue otro año, estábamos haciendo el altar, ya habíamos terminado, estábamos terminando de prender todas las velas, cuando nos quedamos a apreciarlo, a verlo, y eran como las 12, como 5 a las 12 por ahí, y escuchamos a La Llorona. En realidad no se escucha como el típico o el cliché de ay mis hijos, en realidad es como un lamento raro, un lamento como de mujer, así. Y entonces la escuchamos y ni siquiera pensamos, o sea, nos volteamos a ver todas y corrimos hacia adentro de la casa, y ya después fue como que ya nos calmamos y empezamos a ¿lo oíste? Y ya fue como que, o sea, no lo imaginamos porque a la hora de contarlo todos habíamos escuchado algo parecido. Entonces sí fue algo muy, muy extraño. Sabemos que La Llorona existe, o se cuenta la historia de La Llorona en muchos estados. Yo no, en lo personal, no había tenido como el contacto, la verdad es que no creía hasta esa vez. Entonces ahora puedo decir pues que realmente sí se ha escuchado. Así es. También otra de las historias que nos relatan en cuanto a esto, como lo mencionamos al estar hablando precisamente de la ofrenda, mencionamos que en el altar se suele poner como un camino de aserrín regularmente. O de hojas de cempasúchil, dependiendo de... Así es. Entonces ellas, bueno, mi prima acostumbra hacerlo con ambos materiales. Entonces nos platica que en una de las ocasiones que estaba haciendo el altar, curiosamente también un pequeño que formaba parte de nuestra familia falleció, y justamente fue en el primer año después de su deceso que se vio en el camino de aserrín cómo iban dos pares de huellas caminando como pues de la mano, por decirlo de algún modo, porque iban avanzando como en conjunto y se veían en las marquitas en el aserrín. Así es. Entonces también eso es algo que pues llama mucho la atención y genera que incluso lo platico y siento como la piel se eriza de lo que representa pues para nosotros sentir que nuestros familiares siguen con nosotros en esos momentos. Así es, también está la anécdota de que nos robaron el pan de muerto. No pudo haber sido una persona porque por la forma en que estaba el altar no hubo huellas de que alguna persona por el lugar en donde se encontraba, de que lo hubiera tomado porque hubiera tirado algo o hubiera movido algo. Sí, el acceso no era fácil. Además también un animal tampoco podría ser porque hubiera tenido las huellitas que se van dejando tanto en el papel picado como en el aserrín, o las cruces de sal y de ceniza que se ponen. Así es también, o incluso pudo haberse comido porque pues también ponemos otra clase de comida, o sea, porque solo se dirigiría por el pan. Y otra de las historias que también nos platican, mi abuelo, de la persona que les estamos hablando, acostumbraba mucho a sentarse en una mecedora que era como característica de él. Entonces también nos mencionan que en uno de los momentos que había un altar, estaba la mecedora justo al lado de donde estaba ubicado el altar. Y hay que mencionar que en la mecedora habíamos puesto el chaleco que él casi siempre usaba, un chaleco de esos como para el frío, y su tejana, él usaba una tejana. Pusimos el chaleco y la tejana en la mecedora. Así es. Entonces lo curioso de esta historia es que en ningún momento se vio que hubiera aire, porque pues incluso estaban las veladoras encendidas y el papel picado, o se hacen unas tiras como para decorar en la parte de arriba con papel picado que se tendrían que haber estado moviendo en caso de que hubiera sido aire. Y entonces esta mecedora empezó ahora sí que a pasearse como si alguien estuviera moviéndola, a pesar de que de verdad no había un aire tan fuerte, porque estamos hablando de una mecedora de aluminio, o sea, necesita cierta fuerza al aire para poder moverla. Entonces también es una de las historias que nos ha tocado atravesar pues realizando esta costumbre. Así es, pues son una de las tantas anécdotas que nos han pasado. Hay que destacar pues que a nosotros como familia y personal nos gusta muchísimo esta tradición, la disfrutamos mucho. Así es, bueno, más que nada porque pues es algo muy mexicano, es algo muy de nuestra nación.
además de que, como se habrán podido dar de cuenta por la clase de videos que realizamos, sí somos creyentes de esta cuestión de las energías y pues de que las ánimas de alguna forma pues permanecen aquí. Entonces por eso pues nos gustó mucho, o quisimos compartir con ustedes un poco de lo que nos ha pasado. Otra cosa que me gustaría agregar es que también, como se menciona, se suele poner un jabón, como una especie de tina para que se enjuaguen, y lo chistoso es que esos jabones siempre son nuevos cuando se pone el altar, y cuando se quitan parecen estar desgastados. Esa es también otra anotación como curiosa que queríamos acotar. Y pues bueno, estas son nuestras experiencias. Si ustedes han tenido experiencias de este tipo, nos gustaría que nos las comentaran, aunque no sean de este país. Si en la celebración de Halloween o en algún otro momento han tenido alguna situación, por llamarle de algún modo, paranormal, nos gustaría que lo dejaran aquí en los comentarios. Así es, también si ustedes han escuchado a La Llorona, porque he visto comentarios de personas que han escuchado, al igual que nosotros también, en un lamento y no como en el típico cliché que se escucha. También pueden ponérnoslo aquí abajo. Pues creo que no hay mucho más que añadir, más que gracias por permanecer con nosotros. Esperamos que valoren tanto esta costumbre como nosotros, porque es algo que de verdad para nosotros significa bastante. Esperemos les gusten esta nueva clase de videos que estamos intentando realizar para ustedes. Y bueno, sin nada más que añadir, nos despedimos. No se olviden de tocar la campanita, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Así es, y bueno, también no se olviden de compartirnos para que podamos seguir creciendo y trabajar para ustedes. Y recuerden ir a ver también el especial de Halloween, que lo tenemos por ahí también. Así es, y pues también, si ya están en el canal, se pueden pasar a ver el resto de los casos que ya tenemos en él. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por seguir con nosotros. Feliz Día de Muertos. Bye.